Ahora vamos a revisar el tema de crisis hipertensiva. Primero vamos a ver que el sistema cardiovascular está compuesto por el corazón, los vasos sanguíneos, tanto arterias como venas, y la sangre. La tensión arterial se puede definir como la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes de las arterias, y esta a su vez está dada tanto por el gasto cardíaco como las resistencias periféricas. Las mismas, el gasto cardíaco por el volumen sistólico o volumen circulante y la frecuencia cardíaca por el sistema nervioso autónomo. En cuanto a las resistencias periféricas, pues estas por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y mecanismos propiamente vasculares del endotelio, la endotelina y otras sustancias de liberación en el mismo. La fisiología, bueno, cuando en el organismo hace falta sal, volumen circulante, se activa en el sistema yuxtaglomerular la liberación de renina, que hace que el angiotensinógeno que viene o que proviene de nivel hepático se convierta hacia angiotensina 1. Esa angiotensina 1 en el pulmón, en el glomérulo, en los propios vasos sanguíneos, por efecto de la enzima convertidora de angiotensina, pasa de angiotensina 1 a angiotensina 2. Esta angiotensina 2 tiene varias funciones. Por ejemplo, la actividad simpática. Aquí, como podemos ver, se refleja con aumento de la frecuencia cardíaca. Vasoconstricción arteriolar con aumento propiamente de la tensión arterial. Va y actúa a nivel de la capa glomerulosa de la corteza suprarrenal con la consiguiente secreción de aldosterona. Tiene una acción directa sobre los túbulos, el túbulo contorneado distal con reabsorción de sodio y cloro, excreción de potasio y la consiguiente retención de agua, como podemos ver aquí, ¿sí? Reabsorción de sodio, eliminación de potasio, reabsorción de cloro y retención de agua. De igual manera, ya que actuó a nivel de la corteza suprarrenal con la secreción de aldosterona, esta aldosterona va y tiene esta misma acción a nivel del túbulo contorneado distal. Otra de las acciones es que ya que en el hipotálamo, en el núcleo paraventricular, se sintetizó hormona antidiurética y fue y se almacenó en la adenohipófisis, esta acción hace que se libere y la ADH vaya y actúe a nivel del túbulo colector con la consiguiente reabsorción de agua. Entonces, como vemos aquí, aumenta el sodio, aumenta el agua, aumenta el volumen plasmático, aumenta la tensión arterial. Todo ello hace que haya un feedback o una retroalimentación negativa sobre aparato yuxtaglomerular y se inhibe la secreción de renina. Los efectos de la angiotensina 2 a nivel de los receptores. Varios de los que ya hemos venido mencionando son en el receptor de angiotensina 1, la vasoconstricción arterial, venosa, arteriolar, retención de sodio, hipertrofia de las células vasculares y cardíacas, puede llegar a tener citotoxicidad sobre el músculo cardíaco, aumento de endotelina, formación de superóxido, sustancias vasoconstrictoras. Y a nivel de receptor de angiotensina 2, antiproliferación, reparación tisular, vasodilatación, inhibición del crecimiento celular, todo esto guardando un equilibrio. Cuando ese equilibrio se llega a perder por algunos factores, es cuando se perpetúa o se eleva la tensión arterial, con la consiguiente resultado de hipertensión o incluso de crisis hipertensiva. ¿Cuáles son esos factores? Existen factores de riesgo modificables y los no modificables. Dentro de los modificables, pues dieta alta en grasas saturadas, sales y baja en frutas y vegetales, con el resultado de sobrepeso, obesidad, el sedentarismo que nos lleva a lo mismo, el tabaquismo, así no sea intenso, y el etilismo. Todo ello
llevando al paciente a disfunción endotelial. Factores de riesgo no modificables, pues la edad mayor de 65 años, el género, principalmente masculino, la herencia y un origen étnico, principalmente en personas de raza negra. Crisis hipertensiva, ya como tal la definición, consiste en una elevación sistólica mayor de 180 y la diastólica mayor de 120. La urgencia hipertensiva consiste en dicha elevación, pero no hay daño a órgano blanco. La emergencia hipertensiva, caso contrario, consiste en esa misma elevación sistólica mayor de 180 y diastólica mayor de 120, pero con evidencia de daño a órgano blanco, cerebro, corazón o riñón. La hipertensión arterial tiene una prevalencia de 25% a nivel mundial, afectando a más de 1 billón de personas. En México, una de cada 3 personas la padece. Un tercio de ellas desconoce que la padece, un tercio que recibe el tratamiento no se controla y 3% alguna vez sufrirá una crisis hipertensiva en su vida. Representa el 7% de la consulta en el servicio de urgencias. Factores de riesgo, ya mencionamos algunos para desarrollar hipertensión, algunos son similares para desarrollar una crisis hipertensiva, eh, como el ser mayor de 65 años, fumador. Se agregan otros como ser portador de enfermedad renal crónica, padecer evento vascular cerebral, la polifarmacia, los olvidos o mal apego al tratamiento, el consumo de otro tipo de sustancias, eh, en el trastorno de la personalidad tipo A o trastorno somatomorfo, nivel socioeconómico bajo, entre otros. Cuadro clínico. La urgencia hipertensiva puede verse reflejada como cefalea, disnea, pero de manera leve, edema, astenia, epistaxis, ansiedad de moderada o incluso puede llegar a severa. Ya la emergencia hipertensiva, alteraciones motoras o sensitivas, alteración de la alerta, una disnea pero ya de inicio súbito y muy marcada, dolor torácico de tipo opresivo similar al de una angina, al de un infarto cerebral, este infarto cerebral o también la encefalopatía hipertensiva ocurren ya que hay una pérdida de la autorregulación que en el cerebro sano se da normalmente cuando la tensión arterial media está en un rango entre 50 y 150. Normalmente cuando la TA se eleva, ocurre una vasoconstricción precisamente para proteger al cerebro de esas elevaciones y viceversa cuando hay una hipotensión. Pero cuando se superan esas cifras que mencionamos, esos rangos, cuando la tensión arterial media está por arriba de 150, esa vasoconstricción va a ser muy intensa o muy prolongada y por ende va a faltar el riego sanguíneo y se va a reflejar una isquemia cerebral difusa o puede haber hemorragias, lo que conlleva, como habíamos mencionado, a encefalopatía hipertensiva o al mismo infarto cerebral. También puede presentarse como un edema agudo de pulmón, esto porque la elevación de la tensión arterial pues va a incrementar la poscarga, el estrés de la pared ventricular y las presiones diastólicas, lo que se va a reflejar como una hipertensión capilar pulmonar y va a haber disnea y también ya en casos más severos pues va a haber una congestión por la falla cardíaca y que lleva al edema agudo de pulmón. Este, mm, ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues con la historia clínica del paciente. Mm, Comúnmente o suele suceder que pueden llegar pacientes con una crisis hipertensiva y se desconocían, entonces puede ser un cuadro debut. En la historia clínica nos vamos a dar cuenta, el paciente
niega ser hipertenso, niega diabetes y otros crónicos. A la exploración física completa, pues al revisar a nuestro paciente, vamos a ver si solo trae las cifras tensionales elevadas o si tiene algún dato ya de daño a órgano blanco. El hecho de realizar o solicitar laboratorios, biometría hemática, puede ser que el paciente tenga alguna alteración a este nivel, como por ejemplo la anemia que le esté causando una taquicardia, una disnea, datos hemodinámicos, pero en relación a una compensación de esa anemia que puede ser moderada o hasta severa. En la química sanguínea hay que ver la función renal. También suele ser que el paciente no se conozca renal y sí, en cambio, a lo mejor sí hipertenso, pero ya con esa falla renal que el paciente se desconocía y por ende no está tratada, hace que haya un descontrol hipertensivo. Enzimas cardíacas, porque nuestro paciente puede llegar refiriendo dolor torácico. Bueno, en este caso, más que enzimas cardíacas, serían biomarcadores cardíacos. Entonces, hay que descartar el infarto, por ejemplo. También hay que realizar estudios de imagen, electrocardiogramas, radiografías. En el electrocardiograma podemos ver como aquí, pues datos de sobrecarga en la hipertensión o también para descartar lo que previamente mencionamos, la angina, el infarto. Y en la radiografía, pues si es un paciente ya con cronicidad de hipertensión o ya con el dato de insuficiencia cardíaca, se puede llegar a observar cardiomegalia, cefalización del flujo, derrames o datos de edema agudo de pulmón con alas de mariposa. El tratamiento. Vamos a verlo desde el punto de vista de tratar la urgencia y tratar la emergencia. En la urgencia, pues no hay una necesidad de reducir tan bruscamente la presión arterial, ya que se puede causar un cuadro isquémico y pues hablando de nivel cerebral, coronario, renal, llevar a un paciente a un estado de gravedad. El objetivo va a ser reducir la presión arterial media un 20%, esto en un lapso pues considerable entre 24 a 48 horas. En este caso, principalmente suele ser un tratamiento vía oral o incluso ya después de esa reducción se puede hacer de manera ambulatoria. El captopril disminuye las concentraciones de angiotensina 2, disminuyendo la actividad. Bueno, esto de la angiotensina 2, pues porque es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces disminuye su actividad vasopresora y la secreción también reducida de aldosterona. La dosis es de 25 miligramos vía oral o vía sublingual. Esta dosis puede repetirse cada 30 minutos con una dosis máxima de 100 miligramos. Si vemos que después de estas dosis no se logra un control hipertensivo, incluso se pudiera ya pensar en una terapia intravenosa. Se aprecia un inicio de acción en la primera media hora hasta un máximo de hora y media, llegando a durar su acción hasta por 6 horas. El tratamiento de la emergencia. Aquí la presión basal del paciente debe reducirse en 25% en el periodo de una hora. Aquí sí vemos que hay premura para tratar de reducir la presión para evitar al máximo que ese daño a órgano blanco se perpetúe. Y en la disección aórtica, aún el abordaje debe ser más rápido. Dentro de los fármacos mencionaremos primero el nitroprusiato de sodio, que es un vasodilatador mixto poderoso. Este está considerado sus indicaciones en la mayoría de las emergencias hipertensivas, cuidando cuando hay presión intracraneal elevada, en azoemia o insuficiencia renal crónica. También en pacientes que tienen insuficiencia hepática, ya que puede causar una intoxicación por cianuro. La dosis es de 0.25 a 10 microgramos por kilogramo minuto en una infusión intravenosa. Posteriormente tenemos el nicardipino. Este también se puede utilizar en la mayoría de las emergencias hipertensivas, excepto en la insuficiencia cardíaca aguda y también cuidar en la isquemia coronaria.
Sus efectos adversos, pues taquicardia, cefalea, rubor principalmente o flebitis local. La dosis de 5 a 15 miligramos por hora de manera intravenosa. El fenoldopan, este es un agonista selectivo de los receptores de dopamina con propiedades vasodilatadoras y natriuréticas potentes. Este está indicado en la mayoría de las emergencias hipertensivas, nada más tener cuidado en los pacientes que tienen glaucoma. La dosis 0,1 a 0,3 microgramos por kilogramo por minuto en infusión intravenosa. Tenemos la nitroglicerina, que este es un vasodilatador mixto aunque de predominio venoso. El mecanismo de acción es que hay reducción de los grupos sulfidrilo y también incrementa el GMP cíclico. Se utiliza principalmente en la isquemia coronaria. Como efectos adversos tiene dolor de cabeza, vómitos y tolerancia con el uso prolongado. Su dosis va desde 5 hasta 100 microgramos por minuto en infusión intravenosa. El clorhidrato de hidralacina, este es un vasodilatador arteriolar directo, se metaboliza en el hígado. Su indicación principal va a ser en la eclampsia. Su dosis de 10 a 20 miligramos por vía intravenosa o 10 a 50 miligramos por intramuscular. Este no debe ser utilizado en el síndrome coronario agudo, ya que tiene como efecto adverso una taquicardia, entonces va a aumentar el consumo de oxígeno. Eh, Otros efectos adversos, dolor de cabeza, vómito. El clorhidrato de labetalol, este es un bloqueador alfa y beta no selectivo, provoca vasodilatación al bloquear los receptores adrenérgicos y debido al bloqueo beta no produce taquicardia. También se utiliza o se indica en la mayoría de las emergencias hipertensivas, excepto con insuficiencia cardíaca aguda. La dosis de 20 a 80 miligramos por vía intravenosa en bolo cada 10 minutos, 0,5 a 2 miligramos por minuto en infusión intravenosa. Sus efectos adversos, vómito, sensación de hormigueo en el cuero cabelludo, mareo, náusea, hipotensión ortostática. Y el clorhidrato de esmolol, su dosis es de 200 a 500 microgramos por kilogramo minuto en bolo por vía intravenosa y continuar con 50 a 100 microgramos por kilogramo minuto en infusión intravenosa. Sus efectos adversos, hipotensión, náusea, insuficiencia cardíaca y su principal indicación en la disección aórtica y perioperatorio. Bueno, hasta aquí el tema de crisis hipertensiva. Espero les sea de utilidad. Nos vemos en el próximo video.